Tenemos que cambiar nuestra actitud. En vez de competir, colaborar. En vez de desear, compartir y amar. Introduce el doctor Humberto Maturana. ¿Y qué es amar? Amar es dejar que el otro aparezca en su legitimidad. Sella contundente, Jimena Dávila. El biólogo parte por la ciencia, entra en la conciencia para desembarcar en el amor. Lo que nos trae Humberto Maturana es la claridad de que sin aceptación y respeto por sí mismo, uno no puede aceptar y respetar al otro. Y sin aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno social. Por su parte, Jimena Dávila, epistemóloga y orientadora en relaciones familiares y organizacionales, ha creado desde su quehacer profesional el campo de la comprensión del dolor y el sufrimiento relacional como fenómenos humanos cuyo origen es siempre cultural y que ha denominado Conversar Liberador. Juntos fundaron el Instituto Matrística de Santiago de Chile, una real escuela para la vida donde han ampliado y profundizado en la comprensión de los fundamentos biológico-culturales de lo humano a través de la distinción de la matriz biológico-cultural de la existencia humana. Dos notables investigadores y pensadores que, por sí solos, son una luz para quienes interactúan con ellos. Estos dos seres humanos, que precisamente aman lo humano, hoy nos llevarán a pensar con el corazón y a sentir con la mente. Bueno, después de esa presentación, muchas gracias, mucho gusto, hasta luego. Porque lo decía todo, ¿o no? Exactamente. Así que, No sé, ¿para qué estamos aquí? Revolverlo un poco, tal vez. Hola, ¿cómo están? Que Buenas no sea tan tardes. lineal. Esto que vamos a hacer ahora, que no sé lo que es, tengo idea, porque teníamos armado algo, pero ya no es ese algo que teníamos armado, es otra cosa. Estoy como Emilio Carrillo ayer, que era lo que no era y era lo que es. ¿Ah? Estoy así, un poco así. Pues supone que Humberto venía primero con una parte, después venía yo con otra parte y al final decidimos entrar los dos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Haciéndolo. Pero, porque yo pensaba y decía anoche, después que escuché todo lo que escuché, ¿cómo se van las personas de aquí con todo lo que escuchan? ¿Y qué mierda voy a decir yo? Decía. ¿Cómo se va con esto de la conciencia, de la autoconciencia, del conócete a ti mismo, del no del más allá, no del más acá? ¿Cómo se van? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo unimos todo? ¿Cómo hilvanamos todo? ¿Cómo le llevamos a nuestra sencilla y simple vida cotidiana? Porque lo único que tenemos, ¿qué es lo que es, doctor? La vida cotidiana. La vida cotidiana. Y la vida cotidiana es lo que vivimos desde un amanecer a otro. Todo ocurre en nuestra vida cotidiana. Todo. Cuando observamos un planeta con un telescopio, eso está ocurriendo en nuestra vida cotidiana. Cuando nos peleamos, ocurre en la vida cotidiana. Cuando nos escuchamos, ocurre en la vida cotidiana. Cuando contestamos las preguntas, ocurre en nuestro vivir cotidiano, en un presente cambiante continuo. Entonces, yo quiero primero contarles desde dónde vamos a hablar nosotros. A ver si el primer PPT está por ahí listo. El primer PPT como que hubiera mucho ayuno, pero no importa. ¿El primer PPT está por ahí? ¿No está? No está nada. El que viene es el PPT. ¿Viene o no viene? ¿Es este? ¿Doctor? Ahí está, mire. Lo tradicional es hablar de qué. Ahí ponemos lo tradicional, es explicar la realidad.
por lo que pensamos que existe o ocurre con independencia de nosotros. Eso es lo cotidiano. ¿Cómo está eso allá? Eso lo explicamos. Supuestamente la ciencia explica lo que hay, la realidad. Y además de explicar la realidad, los otros tienen la culpa de lo que a mí me pasa. O sea, a mí me embarró la vida mi papá, mi mamá, mi suegra, el colegio, el vecino. O sea, los demás tienen la culpa de lo que a mí me está pasando. Yo no soy responsable de nada, allá, afuera. Afuera está el responsable de lo que a mí me pasa. Por lo tanto, no me hago responsable de nada. No, porque es aquello. Es allá. Exactamente. Es aquello que pasa con independencia de nosotros. Y eso es lo tradicional. Lo Yo a eso lo llamo un balcón, el balcón de lo lineal causal, de lo positivista. Ese balcón donde castigamos, ese balcón donde tenemos que someter al otro, ese balcón que hablaba la Patricia del ego, ese balcón del miedo, del egoísmo, ese balcón de mientras más poder tengo, mientras más someto, mientras más éxito tengo, más grande soy. Ese balcón de la competencia, ese balcón que todos conocemos. Y ese balcón lo hemos vivido todos nosotros porque es el balcón de la cultura que vivimos. Vivimos una cultura centrada en ese tipo de relaciones. En ese balcón hemos nacido y nos hemos criado. Entonces nosotros queremos contarle que nosotros desde nuestro pensar biológico-cultural nos damos cuenta de que nos explicamos a nosotros mismos con nosotros mismos. Explicamos lo que hacemos con lo que hacemos. Explicamos las coherencias de nuestra vida cotidiana con las coherencias de nuestra vida cotidiana. Si tú haces esto y esto, pasa tal cosa. Cuando a uno le preguntan si sabe algo, ¿con qué contesta? Con un hacer. ¿Sabes dónde queda tal tienda? Sí. ¿Cómo lo sabes? Mira, si tú sales de aquí, tomas un bus o sigues esta calle o esta otra, etcétera, vas a llegar a esa tienda. El saber, la pregunta por el saber, siempre se contesta con un hacer, que si uno lo hace, vive la experiencia que ocupaba la persona que pregunta por saber. Es si uno lo hace. Si uno lo hace, o quien quiera que lo haga, o en cualquier parte del cosmos en que alguien pueda hacer aquello, se va a encontrar con la experiencia de la cual se decía que se sabía. O sea, uno es el responsable de hacer aquello. Responsable, no quiere decir culpable, quiere decir que si yo no lo hago, ese camino, no llego a ese lugar. O sea, si yo digo yo sé tal cosa y me preguntan, y yo digo, mira, si tú haces esto y esto vas a tener tal experiencia. Es simple. ¿O no contestan así? A ver, que alguien diga yo sé tal cosa, por favor. Alguien diga que sabe algo. Cualquier cosa. ¿Tú sabes qué? Hacer mermelada. ¿Y cómo haces mermelada? Fruta, azúcar, paciencia, amor, O sea, cuchara de palo, revolver. Ella sabe hacer mermelada. Claro. Sí. Si toda pregunta por el saber se contesta con un hacer. Toda pregunta por el conocer se contesta con un hacer. Por favor, es simple. Pero es el fundamento, porque todo lo que hacemos tiene que ver con nosotros. Dicen que hay satélites en Júpiter. ¿Cómo lo sabes? Mira, me propongo un telescopio, todo un procedimiento
astronómico y digo, ah, sí, ahí los veo. Tengo la experiencia de ver los satélites de Júpiter. La pregunta, ¿cómo sabes que Júpiter tiene satélites? Se contesta con el hacer que constituye hacer el telescopio, hacer todas las cosas que sean necesarias y que si tú las haces, aparece Júpiter con satélites. Y eso que yo sé pasa a ser parte de mi experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Lo que yo distingo que me sucede. Lo que yo no distingo que me sucede no es parte de mi experiencia. ¿Cuál es la pregunta básica de los niños y niñas? Papá, ¿cómo se hace? ¿O no? El papá está haciendo algo y pregunta, papá, ¿cómo se hace? Mamá, ¿cómo se hace esa mermelada o ese dulce tan rico? Ay, no me pregunte, niñito, porque si no se me va a quemar la mermelada. Después le digo. Entonces me está diciendo la serie, hay que esperar, preocuparse del fuego y todo para que no se queme. ¿Sí? Y esa es una pregunta fundamental que nos muestra además que a todas las personas nos gusta hacer bien las cosas que sabemos hacer. ¿A quién le gusta hacer mal las cosas que sabe? A menos que uno sea malévolo y tiene la mala intención de hacerlo mal, pero para tener la intención de saberlo mal, tiene que saber hacerlo bien. Sí. ¿Sí? Y hay otra pregunta que tiene que ver con eso, que también es fundamental y que la hace la mamá. La mamá dice, Humbertito, ¿te das cuenta de dónde estás parado? Mamá, estaba parado en el dibujo de mi hermano. ¿Te gustó? No, mamá, no me gustó estar ahí. Fíjense qué simple. Esa es la pregunta que funda la autoconciencia. Que funda el darse cuenta de dónde se está y de lo que se hace. Que funda la mirada, no mira allá, sino que mira acá. Pero hay que guiar la mirada para que eso pase. Y eso es peculiar de nosotros los seres humanos. El hacer esa mirada hacia lo que hacemos y estar dispuesto a hacerlo en cualquier momento, me imagino. Pero para que eso pase, ¿qué otra cosa tiene que pasar? Bueno, tenemos que estar juntos. Tenemos que estar juntos, pero ¿cómo tenemos que estar juntos para que eso pase? Tenemos que escucharnos. Y tenemos que además, Respetarnos. y tenemos que además, Querer estar juntos. dejarnos aparecer. Exactamente, claro. O sí. sea, amarnos. Porque amar es dejar aparecer. No es otra cosa que eso. Amar no es bondad, no es ser bueno, no es comprar regalos para el día de Pascua. Amar es dejar aparecer. Mamá, ¿Sí, no hijo? quiero ir al colegio, mamá. ¿Por qué no quieres ir al colegio, hijo mío? Mamá, porque el profesor no me quiere. ¿Y por qué no te quiere el profesor? No me quiere, mamá. ¿Pero por qué dices eso? Si los profesores, todos los profesores quieren a los niños. Mamá, no me quiere. Porque nunca ve cuando levanto la mano para hacer una pregunta. No me ve, no me quiere. No me escucha, no me quiere. ¿Se han quejado alguna vez ustedes de eso? Pero no del profesor, de la pareja. O de la mamá, o del hermano. No. Más de la pareja que del hermano. Esa es la más No. potente. Sí, ya. Claro. Claro. Tú nunca me regalas flores, tú nunca me llevas a comer, tú siempre me regalas chocolate y sabes que estoy haciendo dieta, ¿sí o no? Pero es La- que estoy no me trabajando, ves, ganando plata. No me ves. Pero estoy no me trabajando, quieres. ganando plata. ¿Sí? ¿Y? Sí, para poder comprarte los chocolates. Bueno, nosotros decimos, y esto quiero terminarlo, entonces lo tradicional, donde hablamos en esta cultura, nuestro trasfondo epistemológico es explicar la realidad por lo que pensamos que existe o ocurre con independencia de nosotros. Y nosotros desde la biología cultural nos damos cuenta de que nos explicamos a nosotros mismos con nosotros mismos. ¿Qué hacemos?
creando distintos cursos reflexivos según lo que queremos destacar de lo que hacemos en nuestro explicar. ¿A quién? A nosotros mismos. O sea, siempre nos estamos explicando a nosotros mismos. Claro, porque estamos explicando lo que hacemos con lo que hacemos. Pero por favor, sí. Y esa es la historia. Esa es la historia de la humanidad. Lo que pasa es que a veces no escuchamos. No vemos o no miramos. ¿Cuándo no escuchamos? Es que yo quiero preguntarles primero. Ya. ¿Quién de ustedes siente que escucha al otro? Que levante la mano. Levante la mano si usted siente eso. Hay varios escuchadores aquí, ¿eh? Escuchar es detenerse, soltar mi certidumbre, soltar aquello que digo que sé y descubrir cuáles son los criterios de validez de donde dice el otro lo que dice. Porque el otro siempre dice algo de un dominio que es válido. Y ese es un acto tremendo de humildad, porque implica soltar mis certidumbres. O sea, mis razones, mis verdades, mis prejuicios, es soltar aquello. Soltar aquello que a veces me da la identidad. Yo soy un gurú, yo soy un gran médico, yo soy una persona que sabe mucho, yo soy... porque así nos movemos en esta cultura. Pero para escuchar al otro yo tengo que dejar de ser aquel ser que digo que soy para poder estar entero ahí con el otro y escucharlo y generar un conicho con el otro, un espacio emocional, un coemocionar con el otro, para descubrir desde dónde el otro dice lo que dice, porque siempre el otro dice algo de un dominio que es válido. Y en general no escuchamos. No escuchamos porque nos escuchamos a nosotros mismos. El otro nos está contando algo, opina de mi hijo, fíjate que le pasó, se cayó, se rompió la rodilla. Pero si al mío cuando tenía 3 años le pasó lo mismo. Mira, y uno le empieza a contar la historia de lo que pasó a uno y el otro le está contando y lo deja a medio camino. Hoy me compré un vestido rojo que me queda estupendo, maravilloso, y la amiga, yo también tuve un vestido rojo. No nos escuchamos. Los jóvenes, ¿por qué alegan en la familia? Porque no son escuchados. Escuchar no es criticar. Escuchar no es dar un sermón. Escuchar es abrirse y detenerse en el silencio de soltar mis certidumbres para que el otro tenga presencia. Escuchar es dejar aparecer, porque es el acto más profundo de amar. Dejar aparecer, soltar mi certidumbre. Porque si yo no dejo aparecer, cierro los espacios para cualquier conversación reflexiva o colaborativa. ¿Cómo? Si no escucho, no abro espacio para conversaciones reflexivas y colaborativas. En cambio, si escucho, estoy dispuesto a conversar, estoy dispuesto a reflexionar, porque la colaboración es un resultado de un modo de estar. Si yo estoy en una casa, en un hogar, en una familia, en un trabajo, donde hay mutuo respeto, donde nos escuchamos, donde podemos hacer preguntas, donde nos sentimos bien, la colaboración va a salir sola. No hay que tomar un curso para colaborar, no hay que llamar a una empresa para que nos enseñe a colaborar. La colaboración es un resultado de un modo de vivir. Uno colabora porque constitutivamente
es un ser colaborativo, constitutivamente es un ser amoroso. Lo que resulta nunca es parte del proceso que le da origen, resulta. Pero en este momento estamos haciendo muchos cursos de colaboración, de cooperación y todo, porque ¿por qué no estamos colaborando? ¿Por qué no estamos colaborando de manera espontánea? Porque como decía la Patti, pues estamos llenos de miedo, llenos de inseguridades, llenos de prejuicios, estamos inseguros, estamos desconfiamos de todo, hasta de nosotros mismos. Entonces, la colaboración implica confianza, mutuo respeto, estar con el otro, querer estar con el otro, querer convivir, querer conversar, escuchar, todo eso. Y cuando eso pasa, entonces nos encontramos siendo un proyecto común, explícito o implícito en la convivencia. Y sin darnos cuenta, estaríamos viviendo una vida democrática. A ver, doctor Maturana, o sea, usted me dice que entonces no estamos viviendo ahora una vida democrática. No, porque estamos funcionando con el gobierno y la oposición. Podríamos funcionar con el gobierno y la colaboración. Así nos escucharíamos. Es un nuevo partido ese. Cambiar una palabrita por otra nomás. Es poquita cosa. Pero si ustedes le toman en serio, las palabras son nodos en redes de conversaciones. La palabra colaboración implica estoy dispuesto a estar ahí y a colaborar desde mí en lo que pueda. La palabra oposición me opongo antes de siquiera propongas algo. O sea, no estoy dispuesto a nada. Entonces se pelean los unos con los otros y falta agua, y faltan viviendas, y faltan montones de cosas. Pero nos ponemos de acuerdo después de un terremoto. Ahí sí que todos colaboramos. No, a veces nos aprovechamos de la desgracia del otro. ¿Por qué pasa eso? No sé por qué pasa eso. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que porque hay resentimiento, hay envidia, hay enojo, hay sensaciones de haber sido discriminado o abusado. Y uno no se siente que está en un ámbito efectivamente de mutuo respeto y colaboración, y entonces ve o crea oportunidades. Pero ¿sabe, Doc, que cuando yo escucho eso de usted ahora, me pasa esa sensación que he tenido este último tiempo, y se los digo bien desde mi corazón, cuando escuché a mi nieto decir, abuela, ¿yo voy a poder tener hijos? Tiene 11 años. ¿Y por qué? Le preguntó Domenico. Porque si no van a haber bosques, si no va a haber agua, si el mundo se está así como está, ¿yo voy a poder tener una familia? Y eso me caló hondo. Porque nosotros estamos hablando de esta hecatombe que hay en la biosfera ecológica, en el clima, estamos hablando como que esto estuviera ya pasando, lejos. Pero tiene que ver, no tiene que ver con lo tradicional, no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con nosotros. Nuevamente, volvemos a nosotros. ¿Qué están escuchando nuestros niños y niñas cuando nos escuchan hablar de lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando por sus cabecitas? ¿Qué están pensando ellos de su vida? Porque ellos piensan de su vida. ¿Iré a poder tener una familia o no? Entonces yo dije, voy a hacer
un experimento. Voy a ver si esto es tan terrible como se está pensando o hay alguna esperanza. Y le pedí a Sebastián que saliera a la calle y hiciera una pregunta. Video, por favor. ¿Se fijan? Es que como director la cosa. Video. Que corre video. Don Feña, ahora sí, ¿qué es lo más importante en su vida? Chucha. Lo más importante en mi vida, familia, salud, amigos. Lo más honesto creo que es decir yo mismo. Llegar a tener una familia y un trabajo bueno, estable. El trabajo. Del amor a lo demás. ¿Y para ti? La tranquilidad. La familia y la salud. En este momento mi salud. Porque no hay salud, es parte de la felicidad. Sin salud no hay felicidad. No, por supuesto, porque todo te derrumba. ¿Qué es lo más importante en sus vidas? En mi vida, la felicidad y pasarlo bien. El corazón, creo yo. Mi familia, eso, y yo misma. Mi familia. La familia, los amigos. Mi familia, sí. Mi señora y mi gato. Lo más importante para mí es Dios y la familia. Mi familia. Mi hijo. Mi familia. Mi familia, yo creo. Que mi familia esté bien y las personas que quiero. Mi familia, mis hijos, nada más importante que ellos. La familia. ¿La familia? La familia. Sí, de todas maneras la familia. Si pudiera identificar algún momento, el primero que se te venga a la mente, de algún momento que sentiste felicidad o que sentiste dicha. ¿El primero en mi vida? ¿No? El que primero se te venga a la mente. En la mañana, por ejemplo, o ahora, por ejemplo, cuando veía a la pulga correr así loca en el parque. Me produce mucha felicidad. Una vez que estábamos juntos, tú y yo, cuando tú fuiste a atender a una cliente y después nos vinimos sacando fotografías, ¿te acordáis? Cuando Colo Colo ganó la Libertadores. Mi tía, que hace 1 año y medio se curó del cáncer. El día que me enamoré de él. El nacimiento de mis hijos. Al ver nacer mi primera hija. Fue el momento más feliz de mi vida. A ver, yo me entretengo con cosas como estas, por ejemplo. Estoy bajo los árboles, sintiendo los pájaros, el sol y un buen libro. ¿Se puede ser feliz? Sí, bueno, tratamos de ser felices. Sí, claro que sí. Por supuesto. Sí, claro. Soy feliz yo por lo menos. Absolutamente. Se puede. Hay que trabajar para ser feliz. No llega solo, no llega al cielo. Yo creo que feliz es una cosa pasajera, pero se puede estar en paz. Claro que se puede ser feliz. La felicidad es más fácil de lo que uno cree. ¿Se puede ser feliz? Absolutamente sí. Sí. Sí, se puede ser feliz. Sí, de todas maneras. Sí, yo creo que sí se puede ser feliz. Está en cada uno. Yo creo que sí, va más que nada en la voluntad. Po. Si al final cosas malas le pasan a todo el mundo, al final ser feliz es algo que uno decide. Y a veces cuesta, pero hay que tener fortaleza nomás, po, y aperrar. Solo eso queda. Un aplauso para el Seba. Y yo dije, hay esperanza. Hay esperanza. La familia, pues. La familia está ahí. Si hay salud y tenemos una familia, si tenemos un trabajo y tenemos una familia, pero ¿en qué nos perdemos? Nos perdemos el día domingo, la hora de almuerzo, y nos perdemos peleando por tonteras. Y cuando lo único que tenemos es el presente que vivimos, no tenemos otra cosa. Y el presente es continuo y es cambiante, y además es evanescente. El último momento de dicha que ustedes han vivido ya no está. Ya se evaneció, fue evanescente. Y queremos agarrar la felicidad y ese momento de dicha por las mechas. Y queremos que esté ahí, que permanezca, que esté, pero no lo disfrutamos porque queremos apegarnos a él.
y no lo dejamos que esté nomás y que a lo mejor vengan otros. O sea, sí, hay cambio climático, hay desgracia en el mundo, están pasando cosas, pero no es el único mensaje que tenemos que dar. También tenemos que dar el mensaje de esperanza, también tenemos que dar el mensaje de que estamos vivos. ¿Se dan cuenta que estamos vivos? Que levante la mano las personas que están vivas, por favor. Y ese es el milagro de todos los días. Estamos vivos. El vivir no sucede y no hacemos ningún esfuerzo para estar vivos. Ninguno. Entonces, si entramos en esta cosa de todo está malo, en esta cosa negra, oscura, en esta cosa de como decía la Pati, que me encantó, que yo también lo digo de otra manera, pero lo digo, de que tenemos que tener una experiencia espiritual, y ir a escuchar delfines, a las rocallosas de no sé dónde. O sea, una señora que hace empanadas para el 18 no puede tener una experiencia espiritual. También la tenemos que tener. Una experiencia espiritual es una experiencia de expansión de conciencia, de pertenencia a un ámbito más amplio. La puedo tener manejando el auto, la puedo tener duchándome, la puedo tener en cualquier parte. Entonces, lo que yo quería decirles a usted hoy día, con lo que me dijo mi nieto que pasó ese día, es que estamos en un festival. Mente, cuerpo y alma. Festival de algo que se festeja, de algo que es alegría, de algo que es que estemos juntos, festejando el que estemos vivos, el que hay esperanza y el que tenemos una familia y que todos ustedes van a llegar. A lo mejor no es la familia Quaker, papá, mamá, los niñitos coloraditos y todo. No, puede ser la abuela con sus nietos, puede ser un grupo de amigos que estén viviendo juntos, no importa cómo es. Pero ese es el lugar donde hay olor a pan tostado, marraqueta con palta o a cazuela. Esa es la familia. La familia es un grupo de personas que viven en el placer de estar juntos. Si no hay placer en la convivencia, no hay familia. Lo único que tenemos es el presente que vivimos, y el presente es evanescente. Disfruten cada momento de placer que tengan, porque tienen muchos más momentos de placer de lo que ustedes se imaginan. Eso que filmó Sebastián fue filmado en la calle. A cualquier persona que iba pasando, podría haber sido alguno de ustedes. Y ustedes los vieron con esperanza. De que lo más importante era la familia, la salud y el estar bien. Doctor Maturana, yo me fui por las ramas. Yo sé que me fui por las ramas, me fui para otro lado. Me fui por otro lado. Pero te fuiste por el lado más interesante. Ah, interesante, claro. Qué bueno. Entonces yo ahora a usted quiero dejarlo en plenitud en el escenario para que nos hable de... Pero... para que nos hable de ciencia. ¡Wow! ¿De qué más era? No me acuerdo. Conciencia. Y amar. Y amar. Y usted ya habló de amar, Sí, dejar aparecer. O sea, yo lo estoy dejando aparecer Claro. para que hable de conciencia y de ciencia. Muchas Vamos gracias. a ver si puede aparecer, pero no se vaya, pues. No, si me voy a quedar ahí en el rinconcito mientras. No, aquí. No, sí, yo me quedo, ahí voy a estar ahí, aquí. Ciencia. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es hacer ciencia? ¿Qué explica uno con la ciencia? Explica
la realidad? No. Explica el vivir de uno, la experiencia. Fíjense ustedes que si miran cualquier trabajo científico, se van a encontrar con una introducción que hace referencia a la experiencia que se va a explicar. He observado tal cosa, si ustedes hacen esto se observa tal cosa. ¿Ay? Experiencia. El problema, uno lo trata como fenómeno, lo que pasa allá, y no es lo que le pasa a uno. Si yo no tengo curiosidad, si no me sorprendo, no trato de entender o de explicar. O tengo una teoría que la antepongo al observar. Las teorías son muy interesantes porque son constructos lógicos a partir de ciertas premisas básicas aceptadas a priori. Se habla mucho del algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un procedimiento formal que se funda en ciertas premisas básicas aceptadas a priori. Cuando ustedes dicen, según mis principios yo pienso, están diciendo eso, que tienen un constructo lógico a partir de ciertas premisas básicas que ustedes están llamando principios, aceptados a priori. Por favor, no estoy hablando en contra de las teorías. Estoy invitando a darse cuenta de qué es lo que hace uno cuando antepone una explicación antes de siquiera detenerse a escuchar la pregunta, porque uno ya tiene la respuesta. Si esa pregunta cabe en aspecto de esta teoría, entonces yo tengo la respuesta. Pero el tema son las premisas básicas que uno acepta a priori. Toda teoría política, toda teoría filosófica, toda teoría matemática se funda en premisas básicas aceptadas a priori. Entonces lo fundamental es preguntarse por esas premisas. ¿Por qué acepto yo estas premisas? Pero estoy dispuesto a preguntarme. Si no me pregunto por las premisas que constituyen el fundamento teórico desde el cual yo contesto, estoy atrapado en un fundamentalismo. Todo fundamentalismo es un sistema lógico a partir de ciertas premisas aceptadas a priori sobre las cuales uno no quiere reflexionar. Fíjense qué interesante. Y la gran tentación que nos separa son los fundamentalismos. Si yo sé que esto es así, ¿cuál es el constructo teórico desde donde yo digo que yo sé? O sea, si yo antepongo la teoría, quiere decir que estoy sujetando esas premisas y no voy a escuchar, no voy a reflexionar. De lo que Jimena dijo, se le quedó algo que ella dice frecuentemente, pero que ahora no lo dijo. Que nuestro gran tesoro es la reflexión. ¿Y qué es la reflexión? Soltar las certidumbres, soltar las premisas para mirarlas. Porque si uno no las mira, no sabe de qué se trata, no sabe qué está defendiendo. Cuando uno le dice a otra persona, yo te conozco a ti, no la ve. Porque tiene un constructo teórico desde donde siente o afirma que ya sabe todo lo que otra persona va a pensar.
Y resulta que uno nunca sabe lo que la otra persona va a pensar en un sentido estricto. Hay que dejarlo aparecer. La emoción fundamental en el hacer ciencia está en dejar aparecer. A mí me pasó en alguna ocasión, no hace mucho tiempo, con que me encontré con que el Dalai Lama dijo en alguna parte, y creo que incluso lo escribió, que yo le había enseñado la naturaleza del desapego. Y yo trataba de acordarme, cuando yo nunca le he hablado al Dalai Lama de desapego. Y me di cuenta de que en una conversación con él, en una ocasión que no sé si fue cuando estuve en Chile o cuando nos encontramos en otro momento, yo le expliqué los fundamentos del hacer científico. Cómo para poder hacer ciencia yo tenía que poder ver la experiencia que quería explicar. O sea, tenía que dejarla aparecer. Y él se dio cuenta que eso era desapego. Porque el apego consiste en sujetar aquello que uno considera válido. Me acuerdo de que hace años, cuando yo era niño, con mi hermano descubrimos un dibujo satírico en la revista Topace. Yo tengo muchos años, así que en la época de Topace. Y eran dos personas conversando y uno le dice al otro, ¿qué tengo aquí en la mano? El otro lo mira y le dice, una vaca. Y este contesta, no vale, le viste la cola. O sea, no funciona de donde ve. Si yo le veo la cola de vaca aquí, quiere decir que tiene una vaca aquí. ¿Desde dónde hago yo mis argumentos? Hago mis teorías. No quiere decir que no hagamos teorías, pero que preocupémonos de las premisas fundamentales que la constituyen. Todo quehacer científico se funda en explicar experiencias del vivir. Cualquier cosa, cualquier experiencia que a uno lo sorprenda es susceptible de un análisis, de una observación, de mirarla para explicarla desde alguna perspectiva. La voy a explicar desde una perspectiva mística, la voy a explicar desde una perspectiva doctrinaria, la voy a explicar desde una perspectiva del encuentro, dejándolo aparecer. Pensé en Jesús. Los evangelios son muy interesantes. Yo no soy católico, no soy cristiano, no tiene nada que ver con eso. Pero Jesús le habla a campesinos, le habla a personas que viven su vivir cotidiano y que viven esa experiencia, y hay una en particular que quiero mencionar, que se llama la del buen samaritano. Según la tradición, en esa época judía, uno no debería juntarse con personas que no fuesen de su propia doctrina. Y este personaje se encuentra con alguien que ha sido asaltado en el camino y está herido, y es un samaritano, y lo acoge, lo ayuda, lo ve. Pero los otros tenían teorías y no lo veían. No pertenece a mi tradición, no se viste de la manera que corresponde, etc. No lo ve, tenemos que soltar. Para ver, tenemos que soltar los prejuicios, los opuestos, las expectativas. La ciencia es un explicar las coherencias de nuestro vivir cotidiano
con coherencia de nuestro vivir cotidiano. Pueden ser experimentos complejísimos, construimos todo un aparato complejo, sí, claro, pero ¿dónde lo hacemos? En nuestro vivir cotidiano. Hacemos el telescopio, los aceleradores de partículas, todo lo que ustedes quieran en nuestro vivir cotidiano. Sí, nos demoramos hartos días, pero ocurre la hechura en hacerla con las cosas de nuestro vivir. Y nos resulta un instrumento que nos abre la mirada, nos permite mirar estrellas, galaxias, planetas. Entonces nos vamos encontrando con un mundo que aparece con lo que hacemos. No podemos decir que estaba antes ahí, pero en realidad, hasta que no hacemos aquello que lo distingue, que lo trae al presente de nuestro hacer, no existe. Fíjese qué interesante, ¿no? No podemos decir, pero un poquitito lo mencionamos aquí cuando Jimena estaba acá, no podemos decir que algo exista a menos que uno tenga un procedimiento para mostrarlo. Si no, es una suposición. Y eso es lo peculiar de la ciencia. El científico es una persona que se mueve atendiendo a experiencias que lo sorprenden y preguntándose cómo ocurre. Y proponiendo procesos, mecanismos que si tuviesen lugar darían como resultado esa experiencia que uno quiere explicar. Y ahí nos encontramos con lo que decía hace un rato, de que todo saber se contesta, toda pregunta por el saber se contesta con el hacer. Uno que tiene que ser impecable en lo que hace, sí, claro, tiene que hacerlo bien. O sea, el hacer ciencia implica lo que yo frecuentemente llamo dos actos. Un acto poético, que es sorprenderse con algo y querer entenderlo. Mirar una experiencia y querer explicarla. ¿Qué experiencia cualquiera? Puede ser el amar, puede ser la envidia, puede ser el cómo es que cuando tira una piedra cae, todo. No hay tema que no esté accesible a una reflexión científica. Pero tenemos que inventar un procedimiento para que ocurra esa experiencia, y eso es lo que a veces se llama la hipótesis explicativa, pero es la proposición de un procedimiento. Es otro acto poético. Y después viene la deducción de qué otras cosas tendrían que pasar si yo acepto esto, y eso es el acto ingenieril. En una ocasión yo estaba haciendo una clase y surge la pregunta por cómo es que el cielo se ve azul. Claro, si ustedes salen, todavía no es de noche, es tal vez mediodía, en la mañana, no hay nubes, miran el cielo y se ve azul. ¿Cómo es que el cielo se ve azul? Entonces yo propuse dos procedimientos, dos tipos de procesos que si ocurriesen darían por resultado que a las 10 de la mañana miro por la ventana y el cielo está azul. Y uno tiene que ver con que la luz blanca está compuesta de distintas longitudes de ondas que se ven de distintos colores. El arco iris es una separación de esas distintas longitudes de onda y ustedes ven todo un espectro de distintos colores. Y la luz solar, supongamos en la mañana, si ustedes miran
hacia arriba, pasa, pero las longitudes de onda más cortas que se ven azul se dispersan más y usted recibe las longitudes de onda que se ven azul. Y pueden hacer un experimento. El azul de los ojos, por ejemplo, tiene que ver con eso. Pero hay otro procedimiento que puede pasar, y es que, y así lo dije, que Dios puede juntar pintura azul en la noche, una gran brocha, y en la mañana, antes que ustedes se despiertan, sale, pinta el cielo azul, y ustedes ven el cielo azul. Y yo pregunté a la audiencia, ¿qué respuesta prefieren? Entonces una persona levanta la mano y dice, la primera porque me suena a física. Y una persona se para y dice, y era un sacerdote, la segunda porque está Dios presente. Y se va. Fíjense qué interesante. Uno acepta o no acepta las explicaciones que le propeten. Y eso determina o aparece según las premisas que uno tiene para pensar y para reflexionar. Por eso es que es tan importante esto de preguntarse desde dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo. Desde dónde la otra persona que está diciendo algo lo dice. Pero para saberlo, tengo que escucharlo, tengo que dejarlo aparecer, tengo que dejarlo aparecer. Pero el dejar aparecer es el amar. Todo sustantivo esconde un verbo. Mesa, el verbo mesear, ¿eh? El acto de poner algo sobre ello. ¿Cuál es el verbo de amor? Amar. ¿Y qué esconde? Dejar aparecer. ¿Jimena? Eso era lo primero que yo tenía que hacer y que estaba haciendo con todo encanto. Ah, pero ya sé, Jimena, ya me acordé. Pero puedes venir. Por allá, por 1961, yo estaba haciendo algunas clases. Yo venía llegando del extranjero, estaba haciendo una clase en el curso de biología del primer año de la Facultad de Medicina. Y yo dije algo que también se dijo aquí, que los seres vivos se originaron hace como 3.500, 800 millones de años. Y un alumno levanta la mano y me dice, señor, ¿cómo sabe usted que los seres vivos se originaron hace 3.800 millones de años? Y yo dije, claro. Me puse colorado porque no tenía la respuesta a la mano. Pero fíjese qué interesante escuchar la pregunta, porque me di cuenta que él me estaba diciendo lo siguiente. ¿Qué se ha conservado durante estos 3.500, 3.800 millones de años que usted tiene que saber ahora para poder decir que los seres vivos se originaron entonces? O sea, yo tenía que saber ahora lo que era un ser vivo. Bueno, pero yo estaba ahí como científico. Entonces yo me pregunté, no crean que así, le dije al alumno, mira, si usted viene el próximo año le voy a proponer una respuesta porque ahora no la tengo. Me di un año de tiempo para encontrar la respuesta. Entonces yo estaba haciendo, ¿qué tiene que pasar ahí para que yo diga
que eso es un ser vivo. Y eso tiene que haberse conservado durante 3.800 millones de años, de modo que yo tengo que saberlo ahora. Bueno, me salí de las teorías probabilísticas, de todas esas teorías, leí todas las cosas y nadie tenía una respuesta. Enumeraban propiedades, moléculas. Y yo me preguntaba, ¿cuándo sé que la lista de propiedades está completa? ¿Cuándo sé que la lista de las moléculas está completa? Y fui a ver a un amigo que era biólogo molecular, estaban pensando eso como una categoría, pero era bioquímico. Y en las paredes existían letreros así como estos de acá, que describían los procesos metabólicos. La producción de glucosa, ¿eh? Cómo las moléculas se juntaban y se producía glucosa, y esto era un ciclo. Entraban moléculas por aquí, pasaban cosas, salían moléculas por allá de distinta clase y una era glucosa. Y me di cuenta de que todos los procesos de producciones moleculares eran procesos cíclicos. Entraban, de un lado se juntaban, salían ciertas moléculas y otras, y esto duraba mientras seguía la dinámica cíclica de producción. Y me di cuenta de que los seres vivos se producían a sí mismos. Y me di cuenta también que las mamás sabían eso. ¿Ya? Cuando se preocupan de que estos niños coman la comida. Mamá, ¿por qué tengo que comerme los porotos? ¿Qué le contesta a la mamá? Claro, adentro de ti se transforman, se producen los huesitos, los nervios. ¿Y quién hace eso? Tú mismo. O sea, las mamás sabían que los seres vivos se producían a sí mismos. Y lo único que hice yo fue darme cuenta y ponerle un nombre. Ustedes deben conocerme por el cuento de la autopoiesis molecular, que quiere decir producción de sí misma. Si uno deja aparecer la pregunta, la misma pregunta le va a mostrar la respuesta. Pero muchas veces no la dejamos aparecer porque tenemos respuesta para todo antes de escuchar. Pero los seres vivos, miro a mi colega para ver cómo está y se me ofrece una ayudita. Pero ella me decía, cuando hablábamos de esto, que no andaban seres vivos sueltos por ahí. Y claro, requieren un medio, un entorno que los hace posible. Algo nos sucede en un vacío relacional. Esto es un proyector de imágenes en un espacio en el cual eso aparece como un proyector de imágenes. Los seres vivos necesitan un espacio que los acoja y los haga posible. Y ese es el ámbito ecológico, el nicho ecológico. Ustedes necesitan un espacio relacional donde ustedes pueden realizar su vivir. Si ustedes quieren ir a la luna, ¿qué requieren? ¿Qué hacen? Se llevan su nicho ecológico. Una nave que los contenga, donde hay alimento, donde hay oxígeno, donde hay presión, hay agua, es decir, todo lo que tiene que darse para que ustedes puedan seguir viviendo. Los seres vivos existimos en un nicho ecológico que surge con nosotros y que se transforma con nosotros.
Nosotros llamamos a eso la unidad ecológica organismo nicho. Cuando uno tiene una teoría, esa teoría es parte de su nicho ecológico, porque participa en la generación de sus reflexiones. Si yo tengo ciertas preferencias de comida y voy a una ciudad nueva, busco un restaurante que produzca la comida que me gusta. Ahí me voy a sentir bien. Y si no encuentro eso, entonces o me las arreglo para comer otra cosa, o me voy de la ciudad, o me muero de hambre. Todo ser vivo existe en un espacio relacional, operacional, que lo hace posible, que es su nicho ecológico. Y ese nicho ecológico no es fijo. Cambia con el vivir del ser vivo. Se transforma a lo largo de su vida. Si ustedes están esperando en su casa a sus niños que han ido al colegio, y cuando llega Humbertito, que tiene 10 años, la mamá le dice: Humbertito, te tengo lista tu cuna. ¿Qué dirá Humbertito? Humbertito dice: pero mamá, si ya estoy grande ya no me acuesto en una cuna. Le cambió su mundo a lo largo de los años, a los 10 años, pero sigue siendo Humbertito. Humbertito, ¿le puedo cambiar su nicho ecológico? Sí, le puedo cambiar su nicho ecológico. Sí, pero déjame terminar un pedacito y te lo paso. No me pase su nicho, sino... ¿Ah? O sea, me hago parte de tu nicho y te sigo a ti. Eso quiere decir. Por favor, las teorías que tenemos son parte de nuestro nicho ecológico. Las doctrinas son parte de nuestro nicho ecológico. Las cosas que sabemos, nuestros gustos, porque guían el curso de nuestro vivir. Nos deslizamos en el bienestar de que se satisfagan esas condiciones básicas. Pero el nicho ecológico nosotros no estamos fijos, estamos cambiando continuamente en torno a la conservación de algo. Los seres vivos somos conservadores. Uno, conservamos el vivir, conservamos hábitos, conservamos costumbres. Distintas clases de seres vivos viven de distinta manera y conservan sus modos de vivir. Y se transforma así en la continua realización del vivir. Nunca están desadaptados hasta que se mueren. Se conserva la adaptación, la coherencia con el entorno que los hace posible. Y cuando esa se pierde, nos morimos. O sea, se detiene la autopoiesis molecular. Pero eso es tema para otro día, ¿ya? Doctor, vamos a cumplir con lo que decíamos de responder algunas preguntas que... Pero me parece magnífico. Todas las preguntas son legítimas. No se olviden, todas las preguntas son legítimas. Todas. Y es tarea del maestro o maestra encontrar una respuesta escondida en la pregunta. Quedan 19 minutos. ¿No? Pero 19 minutos es bastante, son casi 20. Sí. Ya, Edgardo. Ya, vamos. Esa fue la primera pregunta. Que alguien, ahí. Acá están las preguntas. Sí, pues si las preguntas están escritas ahí. ¿Están escritas? No, es que se fue de la cuerda. Bueno, pero también escríbela rápidamente y se la pasa ahí. Por favor. ¿Qué consejos le daría a la juventud de hoy? ¿Qué? ¿Consejos le darías a la juventud de hoy?
¿Qué consejos a la juventud de hoy? En primer lugar, reflexionen, estén dispuestos a cambiar de opinión después de la reflexión, conversen para generar proyectos comunes de convivencia, tengan claro de que quieren convivir y respeten ese deseo. Uno nunca va a obtener de otro algo a través de la exigencia. Tenemos que generar un encuentro en el cual podemos decir, y esa es responsabilidad no solamente de los jóvenes, sino que de los mayores también, por favor, no estoy hablando de los jóvenes, pero los jóvenes tienen que tener esperanza, tienen que encontrar, y van a encontrar si lo quieren, adultos mayores a quienes respetar. Yo no sé si eso es una buena respuesta o no, pero... ¿Quiere agregar algo? Que como era para los jóvenes... El tema también pasa por los mayores, por los adultos. No los dejemos fuera nunca. Sabes que yo creo que hay algo que por lo menos a mí me ayudó en la época que yo fui joven. Escuchar a los mayores. Escuchar la experiencia. Yo creo que se desdeña mucho la experiencia por toda la tecnología, todo lo que ha llegado, pero la voz de la experiencia tiene mucho más que decir que lo que uno piensa. La de los abuelos, la de los papás. Claro. O sea, jóvenes y mayores tenemos que respetarnos y escucharlos. Claro, pero el querer escucharlo. Exactamente. ¿Qué debemos hacer para transformarnos en una sociedad colaborativa? Lo que pasa es que lo colaborativo está en el origen del humano. Lo humano surge en la familia ancestral, en un grupo pequeño de primates bípedos, donde el colaborar era su modo de vivir. Vivían agrupados, vivían en esta familia, eran grupos pequeños, donde unos salían a buscar alimentos y otros se quedaban en el cuidado de las crías. Por lo tanto, era una manera espontánea de colaborar. No era un modo aprendido, sino que era espontáneo. Y hoy día no, hoy día no es espontáneo, tenemos que aprender a colaborar. Y la mejor manera de aprender a colaborar es en la familia. O sea, que el papá ayuda a hacer las cosas en la casa, que las niñitas y los niñitos hagan las mismas cosas, no separar unos de otros, sino que, o sea, que se viva un colaborar como una manera espontánea y no que tenga que ser como algo que hizo el niño o que hizo la niña, como algo que circunstancial, sino que sea algo espontáneo, cosa que eso sea algo que lleve en su vida como una manera de vivir, un modo de vivir. Y en lo que decía yo antes, o sea, en una organización el colaborar solo va a ser posible como un resultado de un modo de relacionarse en una empresa o en una organización, si hay mutuo respeto, si se quiere convivir, si se escuchan, si hay conversación, la colaboración surge de manera espontánea. Gracias. ¿Cómo cambiamos la cultura patriarcal? ¿Cómo cambiamos la cultura patriarcal? La cultura matriarcal es la cultura centrada en relaciones de dominación y sometimiento. La cultura... A mí cuando me dicen el tema de cómo cambiamos, yo siempre pienso que los que éramos antes de entrar a esta sala ya no somos los mismos. O sea, estamos en continua transformación.
O sea, el tema no es el cambio, porque estamos siempre cambiando. El tema es la orientación del cambio. Hacia dónde me oriento en esa transformación. Y ahí aparece la ley sistémica de cambio y transformación que dice que cuando uno distingue lo que quiere conservar, todo lo otro cambia en torno a lo que uno conserva. Nosotros no podemos decirle a alguien cómo tiene que cambiar o qué hay que hacer para cambiar, sino que la cultura patriarcal, matriarcal va a cambiar solo si cambian los individuos porque quieren convivir de un modo distinto. Y quieren convivir, primero si quieren convivir, 1. 2, si quieren convivir más bien en el bienestar que en el malestar. ¿Sí? Y lo patriarcal no tiene que ver con lo paterno, tiene que ver con el tema de la desconfianza y el control. Pero uno tiene desconfianza de sí mismo, uno no tiene confianza en sí y yo exijo que el otro me obedezca porque, en el fondo la cultura patriarcal implica una gran inseguridad en los patriarcas o matriarcas, que están en esta situación de autoridad que exigen obediencia y sometimiento. ¿La naturaleza se equivoca? La naturaleza es sabia, no se equivoca. Lo que nos equivocamos somos nosotros y nos equivocamos porque reflexionamos. Mira qué curioso. Nosotros somos los únicos seres vivos que reflexionamos en este planeta, en la Tierra. Algunos pueden lenguajear, o sea, coordinar ciertas acciones. Tú con tu perro, con tu gato, con algún animal que vive contigo cercanamente y tienes historia, tú puedes coordinar ciertas acciones. Hay un lenguajear ahí, pero no conversas ni reflexionas. La reflexión es un acto estrictamente humano. Entonces, es curioso esto de que... O sea, la equivocación ocurre en los actos humanos en los cuales confundimos dominios. Si aquí apareciese un volcán en el medio de la ciudad, ¿sería una equivocación? O sea, nosotros nos equivocamos al construir la ciudad en el lugar donde iba a aparecer un volcán. ¿Comprende? La equivocación es un fenómeno humano. Confundimos dominios, tratamos algo como si pertenece a un dominio A cuando pertenece a un dominio B. Y esperamos que lo que debería pasar en el B pase en el A, pero es un dominio distinto. Por eso no hay desastres naturales. Por eso. Los desastres son humanos siempre. Porque ponemos casas donde está el volcán ahí y ponemos casas. Ahora el mar que se viene saliendo cada vez más y hay edificios ahí al lado. Entonces el tema siempre es humano. ¿Usted cree que puede haber una conciencia artificial? El acto de la conciencia es un acto de mirar dónde se está. Jimena muestra claramente la reflexión en la cual uno se sale de donde está para mirar dónde está y inmediatamente ve un espacio más amplio y se da cuenta de algo que no podía darse cuenta mientras estaba aferrada a las premisas que constituían la certidumbre, la seguridad de que estaba bien donde estaba. Entonces, la conciencia aparece en el momento en que yo suelto la certidumbre y miro. Se me amplía el ver. Y la conciencia de sí aparece en el momento en que suelto mis saberes y me miro a mí mismo y me pregunto si estoy donde yo digo que estoy. Si lo que estoy pensando y diciendo es válido o no. O sea, la conciencia es un acto reflexivo, siempre.
Y tú dices, la pregunta era si hay una conciencia tecnológica. Artificial. Dice. Perdón, artificial. Sí. Pero si es programado en algún momento diseñado, eso tendrá que pasar mucho tiempo. Ojalá no pase nunca. Claro, porque, a ver, la conciencia es un darse cuenta de dónde se está y desde ahí escoger. Y se escoge en relación a otras cosas que uno piensa o siente, a otra sensorialidad. Ahora, lo que los seres humanos tenemos es historia. Y siempre hacemos nuestra reflexión desde un presente histórico. Y lo que reflexionamos y lo que aparece allí como algo nuevo. Y en ese sentido, eso se puede imitar, sí. Pero vamos a tener que ponerle una historia al sistema y una dimensión, un modo de operar en la cual se sale de donde está para mirar. ¿Se puede imitar? Sí se puede imitar, claro. Pero lo que no se puede reemplazar es el espacio relacional de la historia vivida donde uno va a aplicar su mirada reflexiva. Hay algunos sucesos o experiencias que aún no han sido demostrados con la ciencia. Una vez que la ciencia lo respalda, lo transforma en real. ¿Por qué la ciencia supone ser el ente validador de la verdad? Porque la ciencia es el ente validador. ¿La ciencia? Supone ser el ente validador de la verdad. De la verdad. Ah, ya. La verdad no es en sí. La verdad es aquello que yo acepto como verdadero. ¿Con qué criterio acepto algo como verdadero? En el ejemplo que les di de estas dos personas frente a la explicación de cómo es que se ve el cielo azul, uno escoge un camino explicativo y la otra escoge otro. ¿Desde dónde? Desde sus historias. Entonces no es la ciencia lo importante, la ciencia es un instrumento. Es qué hago yo con mi entender científico. ¿Qué valor tiene? Tiene un gran valor porque se funda en la coherencia y cuidado de no meter supuestos que no están legitimados en la experiencia operacional de nuestro vivir cotidiano. Entonces siempre tiene que ver con nuestro vivir lo que hacemos. Pero a veces metemos un supuesto trascendente, por ejemplo. Inventamos algo que no pertenece a nuestro vivir y lo metemos con argumento. Y entonces no estamos haciendo ahí ciencia, sino que estamos haciendo una doctrina, una teoría metafísica o algo por el estilo. Pero, algo relacionado. Por favor, la ciencia no nos guía. Nosotros guiamos escogiendo qué explicaciones aceptamos como válidos, qué premisas fundamentales escogemos para seguir el camino que queremos seguir. Esa responsabilidad no es reemplazable. Si amar es dejar aparecer, ¿qué pasa si aparece algo o alguien que no me agrada? ¿Sigo amándolo? ¿Todo lo que aparece ante mí es amable? ¿Siempre hay un mismo amor o hay variedades de él? Está buena la pregunta. Nadie me da amor, nadie me da pena, nadie me da rabia, gatilla mi amor, gatilla mi pena, gatilla mi rabia. Si aparece ante mí alguien que no me gusta, ¿sí? Lo que no me gusta de esa persona es algo que tengo yo, que es mío. No es de la persona. Es mío. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué pasa conmigo? Esa persona, cuando dice esa persona me da rabia, no, la rabia es mía, no es de la persona.
esa persona, no sé, me da cosas. O sea, pero ¿qué cosa te da? No sé. Pero eso que te pasa a ti no es de la persona, es de uno. Uno gatilla en el otro lo que es del otro, porque somos sistemas determinados en nuestra estructura. Por lo tanto, y esto del amar, no es que una vez una alumna nos dijo, yo no puedo andar amando a todo el mundo, es lo que dicen ustedes. Se paró, se fue y no volvió nunca más. Si uno no está diciendo que uno tiene que andar amando a todo el mundo. Amar es dejar aparecer. Y si yo dejo aparecer a alguien, lo veo, lo dejo aparecer, pero el mundo que trae la mano es tóxico, voy a ponerlo así. Hay personas que me dicen que nadie es tóxico porque, no sé, pero para mí hay personas que yo no las quiero en mi vivir. Po. Entonces siga su camino y yo sigo el mío. Si esto no se trata de una evangelización, de ponernos un traje celeste y andar amando. No, hay personas que yo no quiero en mi vivir. Punto. Y eso no es porque yo no ame a las personas, sino que hay personas que no. Y a veces me equivoco también. A veces digo no y con el tiempo conozco un poco más. Y digo, chuta, me equivoqué, fue algo, claro, tenía que ver, claro, conmigo. Pero en general, lo que le pasa a uno con el otro es siempre de uno. Y si yo decido seguir otro camino, eso es legítimo. Claro, o sea, yo tengo la responsabilidad de escoger siempre. Absolutamente. Claro, pero para escoger quiero ver lo que hay. Entonces, si no veo lo que hay, si no dejo aparecer, voy a escoger una idea mía. No voy a escoger lo que aparece con la conducta de esa persona o de esa situación ambiental o lo que quiera. Mi responsabilidad es de dónde escojo lo que escojo. Esa persona, como dice Jimena, gatilla en mí una sensación ingrata. Yo tengo que preguntarme de dónde esto, y si esa situación ingrata me parece a mí que tengo que respetarla, o sea, mi situación ingrata y entonces no puedo estar con esa persona, no la escojo. En general, lo que gatilla el otro siempre son sensorialidades íntimas, son emociones en uno, que uno tiene que mirarla. Ahora usted nombró algo y yo quería solo decirlo como al pasar hacia el final. Cuando uno está en un apego, está en una situación en la que algo le causa placer y a la vez le causa daño. Y por eso teme perderlo. Por eso cuando hablamos de desapego, no es tan fácil la cuestión. Porque estoy en el medio de algo. Esa situación me causa placer, pero a la vez me causa daño. Entonces ahí es donde yo tengo que optar. Y la opción es siempre el preguntarse qué es lo que quiero conservar en mi vivir. Quiero conservar el bienestar, el respeto por mí misma o por mí mismo. Quiero conservar la dignidad. ¿Qué quiero conservar? Para no quedarme eternamente en ese péndulo de me gusta, pero me daña. Y a veces nos quedamos eternamente en ese péndulo hasta que hay un momento en que no damos más. Podemos detenernos y preguntarnos y tomar cartas en el asunto. Bueno, ha sido un placer. Time's up. Ha sido un placer de haberlos visto. Muchas gracias por quedarse tan tarde. Muchas gracias.